Hay poquísimos viajes en la historia que hayan cambiado el destino del mundo de una forma tan radical, tan permanente como el de Cristóbal Colón. Hoy vamos a meternos de lleno no solo en el cómo, sino sobre todo en el por qué ocurrió. 1492 no es solo una fecha en un libro de historia. Pensemos que es el momento exacto en el que dos mitades de la humanidad, separadas durante milenios, de repente, ¡boom!, se encontraron. Y eso desató una reacción en cadena que nos sigue definiendo hoy en día. Pero claro, aquí viene la gran pregunta. ¿Cómo llamamos a este evento? ¿Fue un glorioso descubrimiento, un encuentro entre culturas o directamente una invasión? Las palabras que usamos importan, y mucho. En este caso, revelan las profundas divisiones que existen sobre cómo entendemos nuestro propio pasado. Vale, para entender la apuesta tan loca de Colón, primero tenemos que viajar un poco hacia atrás y resolver un misterio. ¿Qué estaba pasando en la Europa del siglo XV para que mirasen al océano con esa desesperación? Pues el motor de toda esta búsqueda no era el oro, al menos no al principio. Era algo casi igual de valioso: las especias. Pimienta, clavo, canela. Hoy las tenemos en la cocina, pero en aquel entonces eran el lujo supremo, un símbolo de estatus que valía literalmente su peso en oro y que llegaba desde el lejano oriente a través de rutas larguísimas y muy peligrosas. Esta cronología lo explica muy bien. Es como si el grifo del comercio se fuera cerrando poco a poco. Durante siglos, Venecia y Génova se hicieron de oro, básicamente. Pero la caída de Constantinopla en 1453 lo cambió absolutamente todo. De repente, el Imperio Otomano tenía la llave de paso. El comercio no se detuvo, ojo, pero los precios, se pusieron por las nubes. Así que la necesidad de encontrar una ruta alternativa no era un capricho, era una cuestión de supervivencia económica para reinos como Portugal y España. Y en esta carrera, Portugal tomó la delantera con un plan metódico y carísimo: bordear África, una empresa que les iba a llevar décadas. Cada nuevo cabo que doblaban era una victoria nacional. Y mientras Castilla y Aragón, recién unificadas, veían cómo su gran rival se les estaba escapando. Necesitaban un atajo, una idea rompedora que les permitiera darle la vuelta a la tortilla. Y es justo en este contexto de urgencia donde aparece la figura de un navegante genovés con una idea que en el fondo era muy simple, pero a la vez radical. Si la Tierra es redonda, ¿por qué no llegar a Oriente navegando hacia Occidente? Olvidémonos del mito de que la gente creía que la Tierra era plana. Eso es un cuento. Cualquier marinero o académico de la época sabía perfectamente que era una esfera. El verdadero debate, la razón por la que a Colón lo llamaban loco, no era sobre la forma del planeta, sino sobre su tamaño. Colón, basándose en cálculos que estaban mal, estaba convencido de que la Tierra era un 25% más pequeña. Para él, Japón estaba ahí al lado, a una distancia navegable. Los expertos de la corte española, que sí que tenían razón, sabían que la distancia era inmensa, un viaje suicida. Y es que, irónicamente, el error de Colón fue la clave de su éxito. Le dio la confianza para intentar lo que otros, que eran más sabios, consideraban imposible. Su idea fue rechazada por todos los expertos. Portugal, España, Inglaterra, todos le dijeron lo mismo. Sus números no cuadraban. Durante casi una década, Colón fue un vendedor ambulante de un sueño imposible. Pero en 1492, con la conquista de Granada recién terminada, los reyes católicos decidieron tirar los dados. Para ellos era una apuesta de bajo riesgo, pero con una recompensa que podía ser, gigantesca. Y Colón sabía el valor de su riesgo. Vaya que sí lo sabía. Las condiciones que exigió en las capitulaciones de Santa Fe eran desorbitadas. No pedía ser un simple capitán, no. Pedía convertirse en un noble hereditario, virrey de tierras desconocidas y socio comercial de la corona. Era el contrato de su vida, y los reyes, sorprendentemente, aceptaron. Con el contrato firmado y el dinero sobre la mesa, llegaba la hora de la verdad. Enfrentarse al mar tenebroso, el Atlántico desconocido, un lugar que en la imaginación de la gente estaba lleno de monstruos y abismos sin fin. La expedición era modesta, 3 naves y unos 90 hombres. Pero el verdadero golpe de efecto de Colón fue conseguir el apoyo de los hermanos Pinzón. Eran marineros de palos, gente respetada y con mucha experiencia. Su participación fue clave, porque transformó un proyecto de un extranjero un poco dudoso en una empresa local creíble, convenciendo a otros para que se unieran a lo que parecía una misión suicida. El viaje fue una prueba psicológica brutal. Semanas y semanas viendo solo agua y cielo. La comida se podría, el agua escaseaba y cada amanecer sin ver tierra aumentaba la tensión. Los motines no eran una amenaza, eran una certeza si nos encontraba algo pronto. Colón tuvo que recurrir al engaño llevando una doble contabilidad de las millas navegadas, para que la tripulación no se diera cuenta de lo terriblemente lejos que estaban de casa.
justo cuando la situación era insostenible. Cuando Colón había prometido dar media vuelta si no veían tierra en 3 días, llegó el grito que lo cambió todo. En la madrugada del 12 de octubre, desde lo alto de la Pinta, Rodrigo de Triana gritó «¡Tierra a la vista!». Habían logrado lo imposible. El plan de Colón había funcionado, o eso parecía. La realidad era que el mapa que tenía en la cabeza no se parecía en nada, pero en nada, al mundo que acababa de encontrar. El primer encuentro fue con el pueblo taíno, y aquí vemos el choque de mundos en tiempo real. En su diario, Colón los ve como buenos salvajes, pacíficos, e inmediatamente como potenciales siervos y cristianos. Es un momento fascinante y terrible, porque solo tenemos su versión. La perspectiva taína de esos extraños seres llegados del mar se perdió para siempre. Y aquí reside la gran paradoja de Colón. Hizo 4 viajes, exploró incansablemente, pero murió convencido de haber llegado a Asia. La misma terquedad que le permitió cruzar el océano le cegó a la hora de comprender lo que había encontrado. Cambió el mundo para siempre, pero nunca llegó a saberlo. Y ese desconocimiento inicial es la raíz de la compleja herencia que nos dejó, un legado que hoy, más de 500 años después, sigue siendo motivo de un intenso debate. Entonces, ¿podemos hablar de descubrimiento? Técnicamente, no. El continente estaba habitado desde hacía milenios, y los vikingos ya habían llegado siglos antes. Lo que hace único y trascendental al viaje de 1492 es que fue el inicio de un contacto permanente e irreversible. No fue el primer encuentro, pero sí fue el que unió los 2 hemisferios para siempre, desatando un intercambio biológico, cultural y económico sin precedentes. Y no hay mejor prueba de este debate que ver cómo cada país conmemora este día. Para España es el Día de la Hispanidad. Para muchos en Estados Unidos, el Día de Colón. Pero para naciones como Venezuela o Argentina, la fecha se ha resignificado como un día de resistencia indígena o diversidad cultural. Mismo hecho, memorias radicalmente opuestas. Así que volvemos al principio. Descubrimiento, encuentro, conquista, quizás no hay una sola palabra correcta. Quizás la verdadera lección de 1492 es que la historia nunca es simple. Es un evento que, dependiendo de desde qué lado del océano se mire, puede ser visto como el inicio de la globalización o el comienzo de una catástrofe. Y entender ambas visiones es quizás el único camino para comprender el mundo complejo en el que vivimos hoy.